El miedo funcional es aquel que nos ayuda a ser cautelosos y a tomar decisiones seguras. Es el miedo que nos hace revisar 2 veces si hemos cerrado bien la puerta antes de salir de casa. Pero el miedo limitante, en cambio, es aquel que nos impide hacer cosas que podrían ser beneficiosas o necesarias. Es el miedo que nos paraliza y nos hace evitar situaciones que no representan un peligro. Y entre estas está el hablar en público, tenerle miedo a los ratones, el tenerle miedo a probar algo nuevo. La incertidumbre que estamos viviendo continuamente, nosotros al desconocerla ya le estamos dando el valor de miedo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Vean cuántas cosas estamos escogiendo con miedo para evitarlo. No las hacemos, sino estamos evitando sentir esa sensación. Esa limitante no es funcional para nuestro propio desarrollo de desarrollarnos más allá de lo que ya conocemos. Entonces el miedo nos está poniendo una frontera que, ¿cómo comprendemos la zona de confort? Lo que ya conocemos, lo que ya dominamos, en donde ya estamos cómodos. La frontera es esa incomodidad que nos dice, estás atreviéndote a ir más allá de ti. Hazlo con miedo. Intenta hacer esa pasión que siempre has procrastinado en tu casa y no te has atrevido a hacerla porque tienes miedo a que no seas tan bueno. Tienes miedo a sentirte incapaz de poder hacerlo y que los demás te juzguen y te digan que no eres bueno y que no eres bienvenido. Un proceso cognitivo que nos pone en un estado de repetición, de repetirte la misma historia que te has repetido muchas veces. Por eso tu personalidad es así, por eso estás escogiendo las cosas que siempre escoges. La limitante y el que ha esculpido tu vida ha sido el miedo. Ha estado integrado y ha influido en todas tus decisiones, o en la mayoría, porque hay valientes. Hay unos que sí, algunas veces lo han hecho con miedo y son valientes. Pero lo interesante es ver y tú preguntarte, ¿qué te hace sentir miedo? ¿Te quieres conocer verdaderamente? Conócete con miedo. Ahí es en donde esa frontera siempre te va a poner ahí una bardota como la que quiere poner Trump. Ahí no puedes subirte y pasar del otro lado porque te da miedo. Y porque no quieres reconocer lo que te ha herido, lo que has huido. No quieres reconocerte tú. Esa es una parte en la cual tú te has olvidado de ti. Porque cuando tú te limitas a hacer algo, estás ya matando algo que pudo haber sido una virtud. Porque tú tienes virtudes dormidas, que no las tomas por miedo. Tienes tantas cosas que vivir que no te das cuenta que la vida es bien corta. Que paradójicamente le tienes miedo a la muerte, pero pues ya te estás muriendo al no intentar las cosas que te dan miedo. Cuando tu realidad la estás viviendo con miedo, ahí no está el problema. Todos sentimos miedo. Pero hay unos que sí lo hacen con miedo y hay otros que no lo hacen. Los que lo hacen con miedo entran en esa actividad de empezar a adecuarse a esa experiencia, a la interpretación que le dan a la experiencia. Tú estás procesando una interpretación, estás creando tu guión experiencial en tu mente y tú le estás dando una conceptualización. Eso es lo que te está programando. Si tú empiezas a programar situaciones que te han dado miedo en el pasado, pero que ahora no te dan miedo o te dan miedo, pero ya lo vives, antes no lo viviste, antes lo evitaste, empiezas a liberarte del miedo. Esa es la paradoja. Para poder dejar de sentir miedo, tienes que sentir el miedo. Para poder salir a enfrentarte a ese momento de flojera que te está atando a tu sillón, y que no sales en esa puerta que está en la entrada de tu casa, que también es salida, no lo intentas y no lo intentas porque tienes una idea de miedo y no lo quieres reconocer. No quieres reconocer que tú estás limitándote y siempre estás postergando todo. Postergar es como ponerle un traje bien bonito al miedo, el cual, pues bueno, se ve idealizado porque algún día lo voy a hacer. Sí me voy a atrever a hacerlo. Y cuando se presenta la situación no lo haces y justificas no hacerlo porque te da miedo. ¿Cuántas veces has intentado tú hacer algo y decirte, hey, voy a ir al gimnasio, ya voy a ir 3 veces a la semana, ya voy a comer bien, ya, ahora sí? ¿Cuántas veces
nos estamos contando historias y esas son mentiras. Nos estamos diciendo mentiras. ¿Para qué te dices mentiras si no lo vas a hacer? ¿Sabes por qué lo haces? Por miedo. Porque lo contrario al sí hacer es que tú detrás, tú te sientes incapaz en poder hacerlo. Porque el miedo a poder enfrentar tu realidad te lleva a estar huyendo de tu diálogo que te está haciendo daño y no lo quieres reconocer. El diálogo negativo no reconoce que tiene un diálogo negativo. Así funciona la mente, porque la mente siempre está justificando lo que hace el individuo para buscar placer. El verdadero placer se va a dar en tu vida cuando puedas tú darte cuenta que el miedo no tiene por qué estar peleado contigo. El miedo es una sensación más. Es una sensación que también es parte de nuestro cuerpo y que se puede vivir. Y que cuando veamos que desde pequeños nos esculpió, así también de adultos podemos volver a esculpir eso. Porque el miedo se vive como cualquier otra emoción. Y se vive desde cada quien nuestras características y nuestro grado de miedo. No nos comparemos con los demás. Cada uno tenemos diferentes miedos. Cada uno tenemos una historia detrás. Y tenemos una forma para ser conscientes de ese miedo. La finalización de esos miedos es el miedo a la desaparición, porque detrás de todos esos miedos está el miedo a la muerte. Por eso nos justificamos tanto de que seguimos en vida o no, muchas cosas que no sabemos qué van a pasar y que al final nosotros nos estamos olvidando de lo que ahora estamos sintiendo. Si te sientes con miedo en este momento, pues lo vives. Si no te sientes con miedo en este momento, no tiene caso que empieces a idealizar el futuro momento que causa la ansiedad, porque la ansiedad no es más que una cantidad de pensamientos acerca de miedos que tienes, de miedos que te van a pasar, y que la realidad está en este momento, en que vivas ese miedo y lo vivas, y que cuando puedas ser gentil con ese miedo, ser amable, porque es amabilidad. Siempre le has cerrado la puerta al miedo y siempre has huido de él. Y el miedo también es parte de ti, porque también son pensamientos que están diciéndote que, hey, voltea para acá. Eso es lo que el miedo te está diciendo. Hay un miedo que es el natural y que es el que todos tenemos, que es el miedo a la supervivencia. Ese, qué bueno que lo sigamos teniendo. Y el miedo psicológico, también toda la vida lo vamos a tener, porque así ya nos programamos. Pero la relación que tengas tú con ese miedo es lo que va a cambiar la calidad de vida que tengas o no. La calidad de vida es que tú en cada momento estés aceptando lo que te esté ofreciendo tu presente. Al aceptar lo que me está ofreciendo mi presente, yo voy a tener esa cara de confianza hacia el miedo. Cuando yo puedo aceptar ese momento, yo voy a vivir esa experiencia que me va a empezar a liberar de todos esos amarres que yo estuve recogiendo a lo largo de mi vida. Es simplemente dejar ser al miedo. ¿Por qué algunas personas se sienten más cómodas enfrentando el miedo que otras? La respuesta radica en varios factores, incluyendo la genética, la experiencia y la disposición psicológica. Pero hay un punto muy importante aquí entre lo que hacen unos y lo que no hacen otros. Y es el hecho de que unos se exponen más repetidamente a una situación temida y otros la evitan. Aquí hay una gran diferencia entre los que tienen más miedo que otros. Incluso los que tienen fobias son los que más evitan el miedo. Porque cada vez que evitas el miedo, al miedo lo alimentas. Cada vez que tú enfrentas el miedo disminuye. Porque hay un principio que se basa en la habituación, que es cuando la repetición está en exposición, reduce la respuesta emocional. O sea, cada vez que nos enfrentamos a un miedo y que lo hacemos de forma abierta, estamos nosotros teniendo una respuesta cada vez menor emocionalmente, cada vez nos incomoda menos. Darte cuenta que la confianza te va a dar la apertura a dejar de temer. Quien menos tiene miedo, más confía. En la amígdala cerebral, donde se presenta el miedo, donde se activa el miedo, también se activa la confianza. Entonces, no se puede activar el miedo y la confianza al mismo tiempo.
Por lo que cuando tú tienes confianza en algo es imposible que tengas miedo. Cuando tú tienes miedo a algo es porque no tienes confianza. Cuando nosotros nos enfrentamos a un miedo que gran parte de los miedos es la incertidumbre a las cosas que estamos enfrentando al día a día, cuando nosotros tenemos una idea de nosotros mismos que podríamos ser capaces para enfrentar eso que me da miedo, tú estás activando una parte en tu cerebro que ahí, como lo comentaba, es la confianza. Tú estás enfrentándote con miedo, o sea, estás siendo valiente ante lo que tú estás enfrentando en esta incertidumbre. Ahí tú estás programándote a ti mismo, aunque te equivoques, aunque te pase lo que creías que te iba a pasar, en que vas a disminuir emocionalmente esa situación. Tenemos que comprender cómo empezó ese miedo. Y ahí viene lo interesante. Cuando tenías 3 años de edad y de repente pasó una rata al lado de ti y tu mamá la vio y gritó, ahí sucedieron 2 cosas. 2 situaciones, una neutral y la otra fue reactiva. La otra fue de impacto, la otra fue de miedo. La neutral fue cuando pasó la rata. La activa, la que en ese momento, cuando tu mamá gritó, tú ahí sí tuviste una reacción ante algo que tú sí tenías conocimiento, que era el hecho de que tu mamá ahí tenía un estado emocional en el cual era negativo para ti y que te impactó, porque tú no habías visto a tu mamá así. En ese momento empezaste a tenerle fobia a las ratas, porque tuviste un anclaje. Hay unos que son miedos racionales y hay otros que son irracionales. Vean cómo el hecho de, me está correteando el ladrón y ahí yo voy con miedo, me está correteando el tigre y ahí yo voy con miedo y ahí tú tienes una herramienta que te dio tu cuerpo que es el hecho de supervivencia. Esa solo la vamos a utilizar cuántas veces en la vida. Y ahora vean cuántas veces en la vida ustedes tienen miedo, en el día a día. Vean que es porque hemos tenido experiencias en nuestro pasado que nos han dicho que esa situación va a ser dolorosa, porque el cerebro trabaja en base a huir del dolor, a evitarlo y a buscar el placer. Entonces, cuando yo me enfrento a algo incómodo, que yo tengo un recuerdo como el de mi mamá con la rata, y en ese momento yo lo relaciono, yo voy a volver a vivir esa experiencia, voy a empezar a sentirme así. Entonces, esa parte yo la voy a potencializar cada que la evito. Cuando yo la evito, yo estoy reforzando un alivio. Cuando yo evito ir y pasar por donde está la rata, yo voy a sentir alivio. ¿Lo pueden ver? Porque yo lo voy a evitar hacer, entonces me voy a sentir aliviado. Y ahí hay una recompensa que tú te estás dando y que tú estás anclándote y que tú estás huyendo aún más de lo que le tienes miedo. Porque en ese estado emocional que te está dando descanso, a la siguiente, ¿qué va a pasar? Tu mente te va a volver a llevar al estado en el cual tú recibiste una recompensa de descanso y te va a alejar en algo que a lo mejor te hace bien y que no te das cuenta, y que no te das cuenta que esa es la barrera más bien de tu zona de confort, en donde no te atreves a ir porque no te sientes capaz de hacerlo, en donde tú sientes pena por hacerlo, porque tú no te das cuenta que tú eres la que se está incapacitando por tus creencias acerca de ti y no de nadie más. Porque a veces somos tan perfeccionistas con nosotros mismos que nos lleva a tener miedo a querer hacerlo, porque le tenemos miedo a equivocarnos. Le tenemos miedo a sentir miedo. Y ahora por último, te he dejado unas canciones en las cuales te servirán para poder programarte. Aquí en este canal vas a poder encontrar canciones en las cuales van a poder reprogramar los significados que tienes en tu mente. El miedo, el amor, la relación contigo mismo. Cuando empezamos a escuchar canciones en las cuales nos están diciendo que somos necesitados, como todo tipo de canciones de sufrimiento acerca de que te necesito, yo requiero que estés aquí conmigo, nunca voy a olvidarte, eres lo mejor que me ha pasado, no puedo estar
estar solo, no puedo estar sin ti. Todo eso nos está dando veneno a nuestra mente porque todos los significados los estamos nosotros reinterpretando. La propuesta aquí en este canal de Ser y Dejar Ser es que tú puedas utilizar estas canciones que tienen los mismos elementos que la música pop. Tienen un estribillo que es repetitivo, tienen estrofas que están ayudándote a darle una resignificación a tu diálogo interior. Aquí puedes escucharlas. Voy a dejar en los enlaces, en los mensajes aquí abajo, las canciones, y también te invito a revisar el canal para que puedas tú conocer estas canciones que te pueden ayudar como una herramienta más, en la cual solo buscamos en que puedas tú amarte y puedas amarte con todo el amor que tienes y puedas respetarte con todo el amor que tienes. Y puedas tú ser lo que eres y aceptarte tal como eres. Es simplemente ser y dejar ser. Sientes que el miedo te aprieta, te paraliza y te inquieta, pero dentro hay una fuerza que espera que tú la sueltes. El miedo no es más que un reflejo, una sombra que busca consejo. Rompe esas cadenas, vuela lejos, que la vida te espera sin espejos. Rompe el miedo, siente el fuego, vive libre sin ningún freno. Suelta todo, no te detengas, el miedo es humo, no lo sostengas. Rompe el miedo, siente el fuego, vive libre sin ningún freno. Suelta todo, no te detengas, el miedo es humo, no lo sostengas. Cada paso que das el miedo tiembla, tu corazón fuerte siempre recuerda que nada te ata, eres libre al fin. El miedo se apaga, es solo un mal ruin. El miedo es solo una mentira que se disuelve cuando respiras. Mira al frente, sigue la línea, que la vida es tuya sin rutina. Rompe el miedo, siente el fuego, vive libre sin ningún freno. Suelta todo, no te detengas, el miedo es humo, no lo sostengas. Rompe el miedo, siente el fuego, vive libre sin ningún freno. Suelta todo, no te detengas, el miedo es humo, no lo sostengas. Eres más fuerte de lo que crees, cada paso firme cada vez más bello.